Imagina por un segundo esto. Cierra los ojos, si quieres, o simplemente quédate ahí, escuchando. Imagina a un hombre. Un hombre como tú o como yo, al menos en apariencia. Y ahora imagina a un lobo. No un lobo de cuento, domesticado, bonito. No, imagina un lobo de verdad. Grande. Salvaje. Los dientes afilados, el pelaje áspero, los ojos brillantes con esa intensidad primigenia, el tipo de criatura que haría que tu instinto te gritara, ¡corre! Ahora, junta esas dos imágenes. El hombre. El lobo. Y añade algo que parece sacado de la fantasía más descabellada. Imagina que ese hombre no solo se acerca al lobo, no solo lo mira sin miedo, imagina que le habla. Sí, le habla. Con palabras, con gestos, con lo que sea que tú entiendas por hablar entre especies tan distintas. Suena imposible, ¿verdad? Tu mente ya está poniendo peros. Ya te dice, eso no puede ser. Pero espera, la cosa se pone aún más extraña, más increíble. Porque la historia no termina ahí. La leyenda, el relato que ha viajado a través de los siglos, afirma algo que desafía toda lógica que te han enseñado. Dice que el lobo, esa bestia salvaje, feroz, peligrosa, obedeció al hombre. Sí. Le hizo caso. Como si fuera su dueño. Como si entendiera cada palabra. Como si, de repente, toda su naturaleza salvaje se hubiera doblegado ante la simple presencia de este ser humano. Obedeció. Piénsalo. Un lobo. Una máquina de supervivencia pura. Impulsado por el hambre, el territorio, la manada. Y de repente, ¿se detiene? ¿Escucha? ¿Y hace lo que el hombre le pide? No sé a ti, pero a mí eso me parece, ¿cómo decirlo sin rodeos? Me parece una locura. Suena a cuento. Suena a mito. Suena a algo que solo podría existir en los libros para niños, donde los animales hablan y los héroes son invencibles. Y tú, que me estás escuchando ahora mismo, probablemente sientes lo mismo. Una ceja levantada. Una sonrisa incrédula. Un pensamiento rápido que dice, va, propaganda antigua. Ficción religiosa. Nadie puede hablar con los lobos y menos aún hacer que le obedezcan. Es la reacción lógica, la reacción sensata. Vivimos en un mundo donde la ciencia nos explica cómo funcionan las cosas. Donde sabemos que los lobos son animales con instintos, no con la capacidad de comprender un lenguaje humano o de hacer un pacto. Así que, sí, la declaración es intencionadamente provocadora, incluso ofensiva para tu sentido común moderno. Un hombre que hablaba con los lobos y ellos, contra toda su naturaleza, le obedecieron. ¿Cómo te sientes al escuchar eso? ¿Sientes rechazo? ¿Curiosidad? ¿Quizás una punzada de algo más antiguo, algo que anhela creer en lo imposible? Porque la historia persiste. No es un cuento olvidado. Es una de las imágenes más icónicas asociadas a una de las figuras más veneradas de la historia. Estamos hablando de San Francisco de Asís. Sí, ese. El que probablemente te viene a la mente cuando piensas en alguien que amaba a los animales. El que predicaba a los pájaros, otro relato que ya pone a prueba nuestra paciencia racional, ¿verdad? Pero la historia del lobo es diferente. No es solo hablar, es ejercer una influencia, un control que parece sobrenatural. Este hombre, Francisco, es el protagonista de esta afirmación tan descabellada. Según las crónicas que hablan de su vida, no fue solo un místico solitario o un predicador amable. Fue alguien que, supuestamente, tuvo una conexión con el mundo natural tan profunda que rompía las reglas que nosotros damos por sentadas. Una conexión que, en el caso de un lobo que aterrorizaba a todo un pueblo, se manifestó de la forma más incomprensible, la obediencia de la bestia salvaje ante la voz del hombre. Piensa en lo que implica obedecer. Implica una jerarquía. Implica entender una orden. Implica suprimir el propio instinto en favor de la voluntad ajena. ¿Cómo diablos podría un lobo hacer eso? ¿Qué clase de poder, qué clase de entendimiento, qué clase de locura o santidad tenía este hombre, Francisco de Asís, para que una criatura así se postrara ante él, escuchara sus palabras y renunciara a su ferocidad innata? Aquí es donde empieza el verdadero enigma. No en si la historia es bonita o no, sino en cómo.
¿Cómo pudo suceder, si es que sucedió? ¿Qué había en San Francisco de Asís? Era simplemente un hombre muy persuasivo, con una habilidad inusual para calmar animales, exagerada por el tiempo y la fe. Era algo mucho más profundo, algo espiritual, algo que nosotros, encerrados en nuestras ciudades y nuestras lógicas, hemos olvidado o perdido. ¿Era un milagro literal, una intervención divina manifiesta a través de él? Oh, y aquí está la parte que te remueve. ¿Era simplemente un hombre diferente? Tan diferente que su forma de interactuar con el mundo, incluida la naturaleza más salvaje, trascendía lo que nosotros consideramos posible. Tu mente, estoy seguro, ya está buscando explicaciones. Racionalizando. Descartando lo imposible. Es nuestro mecanismo de defensa contra lo que no entendemos. Pero si te permites ir más allá de la incredulidad inicial, surge la verdadera pregunta, la que te mantiene pegado a esto. ¿Quién era realmente este hombre, San Francisco, para que una historia así, de un lobo que le obedecía, no solo se contara, sino que se creyera y perdurara por 800 años? ¿Qué hizo él? ¿Qué vivió? ¿Qué secreto albergaba para que las bestias salvajes supuestamente escucharan su voz? Esa es la pregunta que pende en el aire. La pregunta que necesita una respuesta. Y para entenderla, tenemos que ir al principio. No solo al principio de la historia del lobo, sino al principio del hombre mismo. El hombre al que llamaron el loco por muchas razones antes de que siquiera hablara con animales. El hombre cuya vida fue tan radical, tan opuesta a todo lo que se esperaba de él, que quizás ahí, en esa propia locura inicial, resida una pista sobre cómo, siglos después, se diría de él que hasta los lobos le obedecían. Pero, ¿cómo demonios pudo suceder algo así? ¿Quién era realmente este hombre para que las bestias salvajes lo escucharan? Esa es la clave. Después de escuchar esa afirmación sobre el lobo que obedeció a un hombre, es natural, incluso necesario, que te preguntes, ¿quién era ese hombre? ¿De dónde salió alguien con una reputación así, una reputación que desafía todo lo que sabes sobre el mundo? Para empezar a desentrañar ese misterio, tú tienes que transportarte atrás en el tiempo. Muy atrás. Hasta finales del siglo XII y principios del XIII. Imagina una ciudad en la colina, Assisi, en el centro de lo que hoy es Italia. Una ciudad vibrante, llena de vida, con sus iglesias, sí, pero también con sus mercados bulliciosos y sus familias dedicadas al comercio. Y aquí es donde encontramos a nuestro protagonista, mucho antes de ser San Francisco, el amigo de los animales. Aquí le encontramos como Francisco di Bernardone. Sí, Francisco. El hijo de Pietro di Bernardone. Y este Pietro no era cualquier ciudadano. Era un mercader de telas muy exitoso. Conectado con Francia, trayendo tejidos finos y caros. Imagina a tu propio padre o una figura paterna siendo un empresario próspero. Alguien con ambiciones, con un nombre que mantener, con dinero que invertir y multiplicar. Pietro era ese hombre. Y para él, su hijo Francisco era el futuro. El heredero de su negocio, de su estatus, de su fortuna. Francisco creció en un hogar donde el dinero no faltaba. Donde la ropa era buena, la comida abundante y las posibilidades, para la época, casi ilimitadas. No era un campesino pobre. No nació en un pesebre, ni vivió una infancia de privaciones. Todo lo contrario. Nació en una casa cómoda, rodeado de la seguridad y los lujos que la riqueza de su padre podía comprar. Piensa en ti mismo con 20 años. ¿Qué sueños tienes? ¿Qué buscas? Probablemente éxito, reconocimiento, quizás aventura, disfrutar de la vida, estar con tus amigos. Bueno, Francisco era muy parecido en ese sentido. Era el líder de su grupo de amigos. Le gustaban las fiestas, las canciones, vestir bien, destacar. Era carismático, popular, quizás un poco alocado en su juventud, pero de esa forma que hace que la gente te siga, que te admire. No era un ratón de biblioteca ni un piadoso niño de iglesia desde el principio. Era un joven con apetito por la vida mundana. Y sus sueños no eran hablar con los pájaros. Sus sueños eran los de su época y clase social. Soñaba con la gloria militar, con ser un caballero, con participar en las cruzadas, ganar fama y honor en el campo de batalla. Quería la adulación de la gente, el respeto de sus iguales, la admiración de las damas.
Quería ser alguien importante en el mundo tal como él lo conocía, el mundo del poder, la riqueza y la influencia. Imagina la expectativa que su padre, Pietro, tenía puesta en él. Había invertido tiempo, dinero y esperanzas en su único hijo varón. Lo preparaba para tomar las riendas del negocio familiar, para expandirlo, para asegurar que el nombre Bernardone continuara siendo sinónimo de prosperidad y respetabilidad. Era un futuro trazado. Lógico. Ambicioso. Totalmente comprensible desde el punto de vista de cualquier padre que quiere lo mejor para su hijo, un lo mejor definido por el éxito terrenal. Este es el punto crucial que tú tienes que entender. El hombre del que se dice que el lobo le obedeció no era alguien que siempre estuvo al margen de la sociedad, siempre conectado con la naturaleza de una forma etérea. No. Era parte del tejido social, de la ambición económica, de los sueños de gloria militar que definían a los jóvenes nobles y ricos de su tiempo. Era, en muchos sentidos, tan normal, para su contexto, como podría ser tú en el tuyo, persiguiendo las metas que tu entorno te dicta como valiosas. Pero entonces, algo pasó. Y aquí es donde la historia se vuelve extraña, incluso inquietante para algunos. Este joven, con el mundo a sus pies, con un futuro asegurado por la riqueza de su padre, con sueños de caballería y fama, simplemente lo dejó todo. No gradualmente. No con un plan B. Lo abandonó de forma radical. Se despojó de sus ropas finas, rechazó la herencia de su padre de una manera pública y humillante, para Pietro, al menos, y eligió un camino de pobreza absoluta, viviendo de limosnas, reparando iglesias en ruinas y sirviendo a los leprosos, los marginados, aquellos a quienes la sociedad decente evitaba activamente. Pasó de las fiestas ruidosas y los banquetes a la soledad de cuevas y ermitas. De la búsqueda de la gloria en la guerra a la predicación de la paz y el amor incondicional. De la ropa de seda a la tosca túnica atada con una cuerda. ¿Te das cuenta de la magnitud de este cambio? No es una simple reorientación profesional. Es una demolición total de la identidad y una reconstrucción desde cero sobre unos cimientos que la mayoría de la gente de su tiempo, y quizás del tuyo, consideraría una locura. ¿Qué ocurrió? ¿Qué puede llevar a un joven prometedor, con todas las ventajas a su favor, a renunciar a todo y abrazar una vida de pobreza extrema y servicio a los marginados? ¿Fue una crisis existencial? ¿Una experiencia mística avasalladora? ¿Una profunda desilusión con el mundo que conocía? ¿O, como algunos en su tiempo pudieron haber pensado, simplemente perdió la cabeza? La forma en que abandonó todo fue tan drástica, tan teatral, como su famosa escena renunciando a su padre en público, que ciertamente alarmó y avergonzó a su familia y a muchos de sus contemporáneos. Aquí reside una de las grandes preguntas de su historia, y una que tú debes considerar para entender el enigma del lobo. Porque esta transformación radical, este salto de un extremo al otro, no fue un detalle menor en su vida. Fue la redefinición de quién era. Y parece que, de alguna manera inexplicable, esta renuncia al mundo humano convencional coincidió o dio lugar a esa conexión legendaria con el mundo natural, la que se manifiesta en las historias de él hablando con los pájaros, y sí, enfrentándose y siendo obedecido por un lobo salvaje y peligroso. Entonces, la pregunta, la siguiente pieza del rompecabezas para ti, es esta. ¿Qué le ocurrió a Francisco para un cambio tan radical, de perseguir la gloria mundana a abrazar la pobreza y la santidad? ¿Y cómo esa transformación, esa demolición de su antigua vida, lo llevó a tener esa conexión tan extraña, tan profunda, tan imposible con la naturaleza y específicamente, con criaturas como el lobo? ¿Fue la renuncia al mundo humano lo que abrió una puerta a la comprensión del mundo no humano? ¿O fue la semilla de esa conexión animal lo que, una vez liberada por su transformación espiritual, floreció de tal manera que las historias de obediencia de bestias salvajes se volvieron, al menos en la leyenda, una realidad? Esa es la incógnita ahora. Ya hemos hablado de la incredulidad inicial que te provoca la idea de un hombre y un lobo que obedeció. Y hemos explorado de dónde venía ese hombre, Francisco, con su vida de lujos y sueños mundanos que hacía que su posterior transformación fuera tan asombrosa, tan radical. La pregunta que te quedó flotando al final del capítulo anterior era precisamente esa: ¿qué le pasó para cambiar tanto? ¿Y cómo esa transformación lo llevó a tener un vínculo tan inusual con la naturaleza, ese vínculo que supuestamente hizo que hasta los lobos lo escucharan? Bueno, la respuesta a qué le pasó, aunque compleja en sus profundidades espirituales, se resume en lo que tradicionalmente se llama su conversión.
No fue un simple cambio de opinión. Las crónicas hablan de una serie de experiencias profundas, de encuentros con la fragilidad humana, especialmente con los leprosos, a quienes abrazó a pesar del asco inicial, y de momentos de oración y reflexión que lo llevaron a ver el mundo y su lugar en él de una forma completamente nueva. Fue un despertar. Una revelación que hizo que las riquezas, la fama y el poder que tanto había anhelado se volvieran polvo a sus ojos. Perdió el interés en las cosas que el mundo valoraba y descubrió un valor inmenso en lo que el mundo despreciaba. Pero aquí está el giro que te interesa, tú que te preguntas por su conexión con los animales. Esta conversión no fue solo un cambio en cómo se relacionaba con las personas pobres o marginadas. Fue una reorientación total de su perspectiva sobre toda la creación. Francisco, en su nueva visión, no veía la naturaleza como algo inerte, o como un simple recurso para ser explotado por los humanos, o como algo peligroso que debía ser dominado, una visión muy común en su época, y aún hoy, seamos honestos. Para él, el sol, la luna, las estrellas, el viento, el agua, el fuego, las montañas, los ríos, y sí, también los animales, grandes y pequeños, salvajes y domésticos, todos eran hermanos y hermanas. Parte de la misma familia creada por Dios. Imagina eso por un momento. Ver el mundo no como una colección de cosas o recursos, sino como una vasta red de relaciones familiares. El sol, tu hermano. La luna, tu hermana. El viento, tu hermano viento. Y los animales, tus hermanos animales. Este no era un lenguaje poético casual para Francisco. Era una forma de vida. Significaba tratarlos con respeto, con reverencia, porque todos compartían la misma chispa divina, la misma origen. Significaba reconocer su propio valor intrínseco, independientemente de su utilidad para los humanos. La mejor prueba de esta visión radical la tienes en una de sus obras más famosas, su Cántico a las criaturas. Es un poema, o más bien una alabanza, donde literalmente alaba a Dios a través de todas estas criaturas, llamándolas hermanos y hermanas. Piensa en la audacia de eso. En una época donde la Iglesia a menudo enfatizaba la superioridad del hombre y su dominio sobre la creación, basándose en ciertas interpretaciones bíblicas, Francisco llega y dice, no, somos todos hermanos y hermanas. La creación entera, desde el ser más grande hasta el más pequeño, es una gran familia. Esto era subversivo. Era, para muchos, otra prueba más de su excentricidad, de su locura. ¿Hablarle al sol como a un hermano? ¿Alabar a Dios por el hermano fuego que puede quemar y destruir? ¿Llamar hermana a la muerte? Este hombre veía el mundo de una manera que tú y yo, inmersos en nuestra lógica de dominio y utilidad, probablemente encontramos difícil de comprender del todo. Él vivía esta conexión. Las historias cuentan cómo los pájaros acudían a escucharle cuando predicaba, cómo levantaba los gusanos del camino para que no fueran pisados, cómo incluso llegó a pedir a un pescador que devolviera a un pez al agua después de haberlo pescado. No eran actos aislados, eran manifestaciones de una forma de ser, de una empatía que se extendía más allá de la barrera de las especies. Su radical pobreza lo había despojado de las pretensiones humanas y quizás lo había reconectado con una forma de existencia más fundamental, más en sintonía con el ritmo y la interdependencia del mundo natural. Así que, sí, tú entiendes ahora que San Francisco desarrolló una relación profundamente inusual y amorosa con la naturaleza, que la veía como familia, que su respeto por la vida se extendía a toda criatura. Esto explica, en parte, por qué se le asocia con los animales, por qué se convirtió en su patrón, por qué hay tantas imágenes de él rodeado de pájaros o con un cordero. Pero aquí es donde volvemos a la piedra angular de este misterio, la parte que te hizo dudar desde el principio. Porque hay un abismo, ¿no crees? Un abismo enorme e inquietante, entre ver a la naturaleza como hermana y que un lobo feroz, un depredador salvaje, el terror de todo un pueblo, el que mataba el ganado e incluso, se decía, a las personas, que esa criatura, impulsada por el hambre y el instinto puro, que ese lobo obedeciera a un hombre. ¿Ves la diferencia? No es solo coexistir pacíficamente. Es un acto de sumisión, de seguir una instrucción. Eso va mucho más allá de la hermandad poética. Aquí es donde entra la historia específica que da título a nuestro misterio, la historia del lobo de Gubbio. Esta no es una anécdota general sobre su amor por los animales. Es un relato muy concreto, con un lugar y un antagonista definidos,
Un lobo real, supuestamente, que aterrorizaba a un pueblo real, Gubbio, y un San Francisco real, supuestamente, que salió a enfrentarlo. Y el clímax de la historia es precisamente esa obediencia, ese pacto. Y es esta historia concreta la que te fuerza, y me fuerza a mí, a preguntarnos, ¿es la historia del lobo de Gubbio solo una metáfora bonita? Una parábola, vestida de suceso real, para ilustrar el poder de la paz y el amor de San Francisco para domesticar la violencia y el mal, simbolizado por el lobo, y traer la reconciliación a un pueblo? ¿O sucedió de verdad? Fue un evento literal, donde las leyes de la naturaleza parecieron suspenderse, o donde la conexión de Francisco con la creación alcanzó un nivel que nosotros, con nuestra mente racional, simplemente no podemos abarcar? Piénsalo. Si es solo una metáfora, la admiramos por su significado profundo, pero el enigma de cómo un hombre hizo que un lobo obedeciera en el sentido literal se desvanece. Se convierte en cómo la paz derrota a la violencia, lo cual es poderoso, pero menos sobrenatural. Pero si sucedió de verdad, si hay una base literal en el relato de ese encuentro y ese pacto, entonces tienes que enfrentarte de nuevo a la imposibilidad que sentiste al principio. ¿Cómo? ¿Por qué él? ¿Qué tipo de realidad habitaba este hombre que podía alterar la interacción básica entre un depredador y su supuesta presa? La cuestión ya no es solo si amaba a la naturaleza, sino si ese amor o alguna otra cualidad en él, manifestada tras su radical transformación, le otorgó una autoridad, una resonancia, un poder, ya sea espiritual, divino o algo que no entendemos, que las criaturas salvajes, incluso las más temidas, reconocían y respondían. Así que, tú te encuentras aquí, conociendo al hombre que era antes, vislumbrando la radicalidad de su transformación y su visión de la naturaleza como familia. Y ahora, te enfrentas a la historia que es la joya de la corona de su leyenda animal, la del lobo de Gubbio, y la pregunta se hace inevitable, casi dolorosa en su simplicidad. ¿Es esta historia un hecho literal asombroso o una poderosa alegoría? ¿Milagro o metáfora? Tu necesidad de saber cuál es, o podría ser, la respuesta, es lo que te impulsa a seguir. Porque de esa respuesta depende si San Francisco fue el loco de Dios con un poder real sobre lo salvaje, o si la historia es una invención maravillosa que dice más sobre nosotros y nuestros deseos de paz que sobre un evento real con un lobo. Hasta ahora, tú y yo hemos navegado por la incredulidad inicial ante la idea de un hombre que hablaba con lobos y era obedecido, hemos explorado la vida improbable del joven Francisco y el misterio de su radical transformación, y hemos entendido su profunda, casi revolucionaria, visión de la naturaleza como una familia, un vínculo que parecía justificar su fama con los animales. Pero todo eso nos ha traído a una pregunta central, una que no puedes esquivar. ¿La historia del lobo de Gubbio, el pilar de su leyenda animal, fue un suceso literal o una poderosa metáfora? Para intentar responderla, tienes que escuchar la historia tal como se cuenta, sin filtros, sin interpretaciones, al menos por ahora. Imagina la escena. Estamos en la ciudad de Gubbio, también en Italia, por la misma época. No era un lugar de paz por aquel entonces. Había un problema grande, con dientes afilados y patas veloces. Un lobo. Pero no un lobo normal. Este era, según las crónicas, una criatura de tamaño formidable y ferocidad aterradora. No se contentaba con cazar en el bosque lejos de la gente. No. Se acercaba a las murallas de la ciudad, atacaba al ganado, y lo que era aún peor, se decía que atacaba incluso a las personas que se aventuraban fuera de los muros o que vivían en las granjas cercanas. El terror se había apoderado del pueblo. La gente no se atrevía a salir de las puertas de la ciudad desarmada. Los campos se quedaron sin cultivar por miedo. Los pastores perdieron sus rebaños. Había un ambiente de constante pánico, de impotencia. Habían intentado cazar al lobo, por supuesto. Expediciones de hombres armados salieron a darle caza, pero el lobo, astuto y fuerte, siempre escapaba o se defendía ferozmente, a veces hiriendo o matando a sus perseguidores. La situación era desesperada. La gente de Gubbio vivía prisionera del miedo que inspiraba a una sola bestia salvaje. Y entonces llega a Gubbio San Francisco. El hombre que, según la leyenda, veía a toda criatura como su hermana o hermano. Oye la historia del lobo. Oye el miedo de la gente. Y, mientras todos los demás se encogen de hombros, se encierran en casa o traman planes violentos que nunca funcionan, Francisco toma una decisión que solo él, con su perspectiva única y su fe inquebrantable, podría tomar.
Decide ir a hablar con el lobo. Sí. Tú has oído bien. Hablar. No cazar. No matar. No poner trampas. Sino ir, solo, desarmado, a tener una conversación con la criatura que todos temían más que a la muerte misma. ¿Te imaginas el asombro? ¿La incredulidad? Quizás la piedad de la gente de Gubbio al ver a este hombre, flaco y vestido con harapos, dirigirse hacia el bosque donde habitaba el terror. Seguramente pensaron que era un santo o un loco suicida. Pero Francisco salió. Y aquí es donde entramos en la escena clave, el corazón mismo de la leyenda. Según el relato, Francisco se dirigió hacia la guarida del lobo. Cuando estaba lo suficientemente cerca, la bestia lo vio. Y tal como cabría esperar, el lobo corrió hacia él. Con la boca abierta, los dientes a la vista, el cuerpo tenso por el ataque. Imagina ese momento. El lobo, pura ferocidad encarnada, abalanzándose sobre el hombre solitario. Tu instinto te gritaría que mires hacia otro lado, que corras, que te prepares para lo peor. Pero Francisco no corrió. No mostró miedo. No se defendió con armas. Lo que hizo fue increíble. Hizo la señal de la cruz hacia el lobo. Y le habló. Con su voz, la misma que usaba para predicar o alabar a Dios. Las crónicas dicen que le dijo: «Ven aquí, hermano lobo. Yo te ordeno, en nombre de Cristo, que no hagas daño ni a mí ni a nadie». Y entonces, el lobo se detuvo. Justo antes de alcanzarlo. Frenó en seco. Cerró la boca. Y, según el relato, se quedó quieto, como si estuviera escuchando. Como si esas palabras tuvieran un poder inaudito sobre su naturaleza salvaje. Francisco se acercó a él, ya no con la bestia abalanzándose, sino con la criatura detenida, aparentemente mansa. Le habló de nuevo, ya no como una orden, sino como un reproche suave. Le dijo al lobo que estaba causando mucho daño, que aterrorizaba al pueblo, que mataba a los animales y a las personas, y que por eso todos lo odiaban y querían matarlo. Pero entonces Francisco le ofreció una salida. Le dijo: «Hermano lobo, yo quiero hacer la paz contigo. Si tú prometes no hacer más daño, el pueblo te promete alimentarte y cuidarte. Ya no sufrirás hambre y dejarás de ser temido y odiado. ¿Haces este pacto conmigo?». Y ahora llega la parte que rompe moldes, la que ha desafiado la credulidad durante siglos. El relato afirma que el lobo, al escuchar estas palabras, movió la cola suavemente. Inclinó la cabeza. Y, según algunas versiones, incluso hizo un gesto de asentimiento con la cabeza, como si entendiera y estuviera de acuerdo. Entonces, Francisco dio el paso final, el gesto físico del pacto. Le dijo al lobo que, como prueba de su promesa, pusiera su pata en su mano. Y el lobo, esa bestia temida y salvaje, levantó su pata delantera y la colocó en la mano extendida de San Francisco. Un apretón de mano simbólico entre el hombre y la bestia, sellando un acuerdo de paz. La historia cuenta que, después de este pacto, Francisco y el lobo regresaron juntos a Gubbio. Caminaron lado a lado, el santo descalzo y el lobo feroz ahora dócil, ante los ojos atónitos y aterrorizados de los habitantes que se habían asomado desde las murallas o las ventanas. Francisco explicó el acuerdo al pueblo. El lobo vivió en Gubbio durante 2 años, yendo de casa en casa a buscar comida, siempre recibido con amabilidad y nunca haciendo daño a nadie. Cuando finalmente murió de viejo, el pueblo de Gubbio, que antes lo había temido y odiado, lo lloró. Esta es la historia. Así es como se cuenta en las fuentes antiguas sobre la vida de San Francisco. Es una historia simple en su narrativa, pero inmensa en lo que afirma. Y ahora, tú, después de escucharla en detalle, tienes que hacerte la pregunta más difícil de todas. Vale. La historia es asombrosa. El lobo ataca, se detiene, escucha, mueve la cola, asiente con la cabeza, pone la pata en la mano, hace un pacto, vive en paz con el pueblo. Pero siendo honestos, tú y yo, aquí y ahora, mirando esto con una mente que ha crecido con la biología y la etología, ¿es esto literalmente posible? ¿Puede un lobo salvaje entender un concepto tan humano como pacto? ¿Puede asentir en señal de acuerdo a una propuesta verbal? ¿Poner su pata en una mano humana como un sello? ¿Puede un instinto tan poderoso como la caza y la supervivencia ser simplemente desactivado por unas palabras y un gesto?
Piensa en lo que implica creer esto al pie de la letra. Implica que San Francisco poseía una habilidad para comunicarse y ejercer influencia sobre los animales que va mucho más allá de cualquier comprensión natural o incluso de la empatía más profunda. Implica que las leyes de la naturaleza tal como las conocemos pueden ser, bajo circunstancias excepcionales, como la santidad de Francisco, suspendidas o trascendidas de una manera física, tangible. O estamos, como te sugería antes, ante una leyenda creada, o al menos embellecida, para enseñar algo más profundo. ¿Es el lobo una figura que representa la violencia, la discordia, el mal, y Francisco, con su mensaje y su vida de paz, es el que doma ese mal en el corazón de la comunidad, el pueblo de Gubbio? Visto así, la historia es una alegoría maravillosa sobre el poder transformador de la paz y el perdón. Pero, si es solo una alegoría, ¿por qué se cuenta con tantos detalles de un suceso físico? ¿Por qué se insiste en el lobo real, el pacto físico de la pata en la mano? Esa tensión, ese tira y afloja entre lo que suena a símbolo perfecto y lo que se narra como un hecho, es lo que hace que la historia sea tan cautivadora y tan difícil de aceptar a la vez. ¿Cuál es, en verdad, la naturaleza de este relato increíble que acabas de escuchar? ¿Es realidad literal, un milagro que desafía lo que sabemos? ¿Es puramente una alegoría, una verdad espiritual vestida de fábula? ¿O es algo intermedio, una verdad histórica que fue embellecida por la leyenda para resaltar su significado, dejando un pequeño núcleo de hecho imposible de explicar racionalmente? La imposibilidad aparente del lobo que obedeció está ahora ante ti, narrada en su forma tradicional. Y la gran pregunta que te queda es decidir, o al menos ponderar con toda tu fuerza, cuál es la verdad detrás de este relato tan asombroso como inverosímil. Acabas de escuchar la historia del lobo de Gubbio. La bestia feroz, el pueblo aterrorizado, San Francisco saliendo solo, el encuentro, las palabras, el lobo deteniéndose, el asentimiento, la pata en la mano, el pacto de paz, la vida en común, la muerte llorada. Una narrativa que, como tú mismo has sentido, choca frontalmente con lo que sabes sobre lobos y sobre la interacción entre humanos y animales salvajes. Esta colisión entre el relato y tu sentido de la realidad nos obliga a detenernos y preguntar, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Cómo podemos entender una historia tan imposible? Hay diferentes caminos que puedes tomar al intentar desentrañar este misterio. Ninguno es necesariamente el único correcto, y quizás la magia de la historia reside precisamente en esa ambigüedad. La primera y, para muchos creyentes, la más directa, es la visión del milagro. Si aceptas esta interpretación, entonces la historia sucedió exactamente como se cuenta, o al menos en sus puntos clave, el lobo deteniéndose por una orden, haciendo el pacto de alguna forma comprensible para él, viviendo en paz en el pueblo. Según esta visión, lo que viste no fue una interacción natural, sino un acto de poder divino. Dios, a través de San Francisco, suspendió o influyó en las leyes naturales. La santidad, la fe y la obediencia total de Francisco a Dios lo convirtieron en un instrumento capaz de lograr lo imposible. En esta visión del milagro, el lobo obedeció no a Francisco como hombre, sino a la autoridad divina que actuaba a través de él. La pata en la mano es un signo físico de un pacto que trasciende la comprensión animal común, sellado por una fuerza superior. El lobo se vuelve manso no por enfermedad o condicionamiento, sino por una intervención que alteró temporalmente o permanentemente, si crees que vivió manso hasta morir, su naturaleza salvaje. Si tú crees en los milagros, si aceptas que lo divino puede irrumpir en lo terrenal de maneras que escapan a nuestra lógica, entonces esta explicación tiene una coherencia interna. Es audaz, exige fe, y explica por qué algo aparentemente imposible ocurrió. Es la explicación que honra la historia en su forma más literal y extraordinaria. Pero luego está la segunda interpretación principal, la que te sugerí al final del capítulo anterior, la visión de la alegoría. Si tú te inclinas por esta, el lobo de Gubbio es, ante todo, un símbolo. ¿De qué? Del mal, de la violencia, de la crueldad, de la discordia, de los miedos primitivos que habitan en los bosques y quizás más importante, en el corazón humano y en las comunidades. Y San Francisco, con su mensaje de paz, de amor universal y de reconciliación, es la fuerza que doma o transforma esa violencia. El pacto no es un acuerdo literal con un lobo, sino la reconciliación que Francisco trajo a la gente de Gubbio, quizás dividida internamente, o a la relación rota entre la comunidad y la naturaleza. El lobo, el símbolo de lo salvaje, ya no es un enemigo, sino alguien a quien alimentar.
Desde esta perspectiva, la historia es una parábola magistral. No importa si el lobo físico asintió o puso la pata. Lo que importa es la enseñanza. El amor y la paz pueden superar la violencia y el miedo. Es una historia tremendamente poderosa que resuena con nuestras luchas personales y sociales. Explica por qué la historia ha perdurado y por qué es tan querida, porque encapsula una verdad profunda sobre la condición humana y el potencial de redención o reconciliación. Si tú valoras el significado y el simbolismo por encima de la literalidad de los hechos históricos, esta interpretación te resultará muy convincente. Hay, por supuesto, intentos de buscar explicaciones naturales. Tú podrías decir, bueno, quizás el lobo simplemente no estaba atacando de verdad, solo investigando. Quizás estaba herido o enfermo y por eso no huyó ni atacó con toda su fuerza. Y la obediencia y el pacto son exageraciones o malinterpretaciones posteriores de una interacción inusual. Bajo esta luz, Francisco simplemente se encontró con un lobo en un estado vulnerable o menos agresivo, y su valentía al no huir fue inusual, lo que dio pie a que se construyera una leyenda sobre ello. Pero, honestamente, tú sabes, después de escuchar la historia completa con sus detalles, el asentimiento, la pata, la vida en el pueblo, que esta explicación natural, si bien es la más científica o racional, se queda muy corta. Despoja a la historia de casi todo lo que la hace memorable y significativa. No explica por qué el lobo siguió a Francisco al pueblo, ni por qué vivió pacíficamente allí durante 2 años. Reduce un relato de asombroso entendimiento y paz a una simple coincidencia malinterpretada. Para muchos, esta visión se siente insatisfactoria, como si se negara a ver algo más grande o más misterioso presente en la historia. Entonces, aquí estás tú, con estas 3 perspectivas principales. El milagro, que exige fe en lo sobrenatural para explicar lo imposible. La alegoría, que encuentra significado profundo en el simbolismo, quizás a expensas de la literalidad. Y la explicación natural, que salva la racionalidad pero vacía la historia de su poder y sus detalles más asombrosos. ¿Cuál eliges? ¿Cuál te convence más, o al menos, cuál te parece menos improbable? Pero, y esta es la siguiente capa del misterio, la que te propongo ahora, más allá de elegir una explicación, si decides creer en el milagro, en esa intervención divina que hizo que el lobo obedeciera, tú tienes que preguntarte, ¿por qué Francisco? ¿Qué había en este hombre, en su vida, en su corazón, en su relación con lo divino, que lo hizo el canal para un evento tan extraordinario? ¿Fue su pobreza absoluta? ¿Su amor radical por toda criatura? ¿Su obediencia total a Dios? ¿Qué cualidad específica en él, forjada en esa transformación de la que hablamos en el capítulo 2, lo hizo digno o capaz de un milagro así con una bestia salvaje? No todos los santos tienen historias de lobos que los obedecen. ¿Qué lo diferenciaba a él? Esta pregunta te lleva de nuevo a la esencia de quién era él, vista ahora a través de la lente del potencial milagro. Y si, por otro lado, te inclinas por la alegoría y ves al lobo principalmente como un símbolo de la violencia, entonces tú tienes que preguntarte, ¿por qué se cuenta esta verdad espiritual, esta lección sobre la paz, de una forma tan literal? ¿Por qué la insistencia en el lobo físico, el asentimiento real, la pata tangible en la mano? Si es solo simbolismo, ¿por qué el relato se esfuerza tanto en parecer un hecho histórico? ¿Refleja esto quizás una época donde la distinción entre historia y mito era más fluida, o donde una verdad espiritual podía ser considerada verdadera aunque no hubiera sucedido exactamente así en el plano físico? ¿O hay algo en la naturaleza humana que necesita que incluso nuestras parábolas más profundas tengan la apariencia de realidad para conmovernos de verdad? Esta pregunta te lleva a reflexionar sobre el poder de las historias, la construcción de las leyendas y la forma en que nosotros mismos procesamos la verdad. Y más allá de si fue milagro, metáfora o una mezcla inexplicable, tú, que me estás escuchando, ¿qué te dice esta historia, en su esencia, sobre tu propia relación con lo salvaje? Con la violencia que ves en el mundo, y quizás, si eres honesto, con la bestia que a veces sientes dentro de ti mismo, el miedo, la ira, el instinto menos noble. La historia de Francisco y el lobo es, en última instancia, una historia sobre la posibilidad de paz, sobre la superación del miedo, sobre encontrar la armonía incluso con lo que parece intratable y peligroso. ¿Anhelas esa paz? ¿Te parece un ideal inalcanzable en nuestro mundo o en tu propia vida? ¿Qué significa para ti la idea de que la confrontación no tiene por qué terminar en destrucción,
sino que puede llevar a un pacto, a una coexistencia pacífica. La historia, cualquiera que sea su verdad literal, desafía nuestra visión del mundo. Nos pide que consideremos si la paz es solo la ausencia de conflicto, o si es una fuerza activa, capaz incluso de domesticar lo indómito. Podemos, tú y yo, aprender algo del hombre que, para algunos, habló con los lobos y fue obedecido, sobre cómo enfrentar a nuestras propias bestias. La respuesta a esa pregunta, quizás, es más importante que saber exactamente cómo puso el lobo su pata en la mano de Francisco. Hemos viajado desde la asombrosa y casi ofensiva afirmación de que un hombre hizo que un lobo salvaje le obedeciera, pasando por la vida inesperada del joven Francisco, la radicalidad de su transformación y su visión de la naturaleza como familia, hasta confrontar la historia del lobo de Gubbio en todo su detalle y debatir si fue milagro, alegoría o algo intermedio. Ahora, tienes que preguntarte, ¿por qué todo esto sigue importando? ¿Cuál es el legado de esta historia, de este hombre, en nuestro mundo de hoy? Mira, más allá de la verdad literal de si el lobo de Gubbio puso o no la pata en la mano de Francisco, lo que no se puede negar es el poder inmenso que esa historia, y otras similares, como la famosa de predicar a los pájaros, donde se cuenta que las aves se posaban para escucharle, han tenido a lo largo de los siglos. Estas historias, por su viveza y su aparente sencillez, cimentaron la imagen de San Francisco de Asís no solo como un santo de la pobreza o de la paz entre humanos, sino como algo mucho más raro, un defensor, un amigo, un hermano de toda la creación. Ellas, junto con su cántico a las criaturas, esa alabanza revolucionaria donde llama hermano al sol y hermana a la luna, al agua, al fuego, moldearon una percepción que perdura hasta nuestros días, la de un hombre que habitaba el mundo no como su dueño, sino como parte de él, en armonía con todas las formas de vida. Piensa en la época en que vivió. La relación dominante entre humanos y naturaleza era, en el mejor de los casos, de utilidad, lo que servía para comer, vestir o construir, y en el peor, de miedo y dominio, lo salvaje, los bosques oscuros, las bestias peligrosas. La idea de que los animales tuvieran un valor intrínseco, o que fueran dignos de un respeto casi familiar, era profundamente ajena a la mayoría. El dominad la tierra de ciertos textos religiosos a menudo se interpretaba como un permiso para explotar sin límites. Y aquí aparece Francisco, viviendo y predicando una hermandad universal que incluía a las criaturas que los demás temían o simplemente ignoraban. La historia del lobo de Gubbio se convirtió en la joya de la corona de esta parte de su legado porque encapsula de forma dramática esa visión. No es solo hablar a los animales, es lograr la paz con ellos, incluso con el más temido. Es una demostración de que el amor, la paz y la falta de miedo pueden desarmar incluso a la bestia. Esta historia, más que muchas otras, proyectó la imagen de un reino de paz posible, donde la violencia entre especies, el lobo atacando al pueblo, el pueblo intentando matar al lobo, podía ser superada por un principio superior, el amor incondicional y el respeto mutuo. Y este legado, esta imagen de San Francisco como el santo de la naturaleza y la paz, ha tenido un impacto real a lo largo de la historia. Ha inspirado a incontables personas a ver el mundo natural con más respeto. Y en el siglo XX, con la creciente conciencia de la crisis ambiental, su figura resurgió con una fuerza especial. No es casualidad que en el año 1979, el Papa Juan Pablo II lo declarara oficialmente patrón de los ecologistas. Fue un reconocimiento tardío pero significativo de que esa visión medieval de hermandad con la creación, de la que la historia del lobo es un símbolo tan potente, tenía una relevancia urgente para el mundo moderno, un mundo que comenzaba a comprender las consecuencias devastadoras de tratar a la naturaleza no como hermana, sino simplemente como algo a explotar. Su legado, entonces, es un llamado a la paz que va más allá de los conflictos humanos. Es un llamado a la reconciliación con el resto de la vida en la Tierra. Es una visión de coexistencia pacífica, de respeto por la biodiversidad, de cuidado de nuestro hogar común. Es, en esencia, la propuesta de que tú veas el mundo no como una pirámide con el humano en la cima, sino como un círculo interconectado donde cada parte tiene su lugar y su valor. Pero ahora, tú tienes que mirar a tu alrededor. Mira los titulares de hoy. Mira el estado del planeta. Vemos deforestación masiva, extinción de especies a un ritmo aterrador, contaminación del aire y el agua, el avance implacable del cambio climático, conflictos por recursos naturales que se agotan y una desconexión cada vez mayor entre la vida humana y el mundo natural. Y dentro de las sociedades humanas vemos violencia, división, miedo, bestias de ira y resentimiento que parecen imposibles de domar.
Y entonces, la pregunta se vuelve casi dolorosa en su contraste. ¿La visión de San Francisco, esa paz con el lobo, esa hermandad con toda criatura, es realista hoy en día? ¿En este mundo ruidoso, herido, explotado y en conflicto? ¿Es su mensaje de amor y paz suficiente ante la magnitud de los problemas que enfrentamos? Oh, y aquí está lo que puede ser polémico para ti. ¿Es su visión simplemente ingenua en la cara de la brutalidad de la naturaleza, vista racionalmente, y la complejidad de la destrucción ambiental y el conflicto humano que nosotros mismos hemos creado? ¿Puede la historia de un lobo que obedeció realmente ofrecernos una salida viable, o es solo un bonito recordatorio de un ideal inalcanzable? Y si crees que hay algo valioso en su legado, algo que sí es relevante, ¿cómo aplicas tú el espíritu de San Francisco a tu propio tiempo de conflicto y crisis ambiental? ¿Qué significa encarnar ese espíritu hoy, cuando no vives en el siglo XIII y no te encuentras, probablemente, cara a cara con un lobo salvaje que aterroriza a tu pueblo? ¿Significa eso que tienes que renunciar a todo y vivir en la pobreza, como hizo él, esa locura inicial? ¿Significa que tienes que hablarle a los pájaros en tu parque local, esperando que te escuchen, esa conexión con los animales? ¿O significa algo más? ¿Significa cambiar la forma en que consumes, reconociendo el impacto de tus elecciones en el resto de la familia de la creación? ¿Significa alzar la voz, pacíficamente, contra la destrucción ambiental o la injusticia, convirtiéndote en un defensor activo, quizás el equivalente moderno de enfrentar a la bestia? ¿Significa, quizás lo más difícil, intentar traer paz y reconciliación a tus propias relaciones, a tu comunidad, domesticando las bestias internas de miedo, prejuicio o agresión? ¿Significa ver la interconexión de todas las cosas, la belleza que subsiste incluso en medio de la crisis, y encontrar en ella una fuente de esperanza y acción? Su legado, simbolizado tan vívidamente por la historia del lobo que hizo un pacto, te lanza un desafío. Un desafío a ver el mundo de manera diferente. Un desafío a vivir de manera diferente. Un desafío a creer que la paz es posible no solo entre humanos, sino entre la humanidad y el resto de la vida. ¿Es este desafío una locura, un ideal inalcanzable? ¿O es, quizás, la única vía sensata para la supervivencia y el florecimiento en un planeta herido? ¿Cómo respondes tú a esa pregunta, aquí y ahora, con la historia del hombre que habló con los lobos resonando en tu mente? Hemos recorrido un camino fascinante, tú y yo, desde la incredulidad inicial sobre un hombre y un lobo que obedeció, pasando por la sorprendente vida de Francisco antes de su cambio radical, su visión revolucionaria de la naturaleza como familia, la enigmática historia del lobo de Gubbio y las diferentes formas en que podemos interpretar ese suceso extraordinario. En el capítulo anterior, te dejé con la pregunta de cómo aplicar su legado a nuestro mundo de hoy, un mundo marcado por el conflicto y la crisis ambiental. La clave para responder a eso no está solo en imitar sus acciones, sino en comprender la perspectiva que las hizo posibles. Porque San Francisco no fue solo un santo en el sentido tradicional, un hombre piadoso que hacía buenas obras. Él fue, para su época y para cualquier época, un revolucionario. Y lo que lo hizo revolucionario fue, para muchos de sus contemporáneos, su locura. Piensa en ello. Era el hijo de un mercader rico, destinado a una vida de confort y estatus. Capítulo 2. ¿Y qué hizo? Lo abandonó todo. Se desnudó en público para repudiar la riqueza de su padre. Eligió vivir en la pobreza más extrema, dependiendo de la caridad. Se mezcló con los leprosos, a quienes la sociedad sana y cuerda rechazaba con horror. Reconstruyó iglesias en ruinas con sus propias manos, como un albañil cualquiera. Predicó en las plazas, con un mensaje tan radical de amor y paz que parecía utópico. En un mundo que valoraba el poder, él abrazó la humildad. En un mundo que buscaba la riqueza, él eligió la pobreza. En un mundo de jerarquías estrictas, él llamó a todos hermanos y hermanas, no solo a otros humanos, sino también al sol, a la luna e incluso a los animales. Capítulo 3. Esta forma de vivir y de ver el mundo no era simplemente diferente. Era una confrontación directa con las normas, los valores y las expectativas de su sociedad. Era, a los ojos de muchos, una auténtica locura. ¿Quién en su sano juicio haría algo así? Pero quizás, solo quizás, esa locura fue precisamente lo que le permitió ver el mundo de una manera que nadie más veía. Al renunciar a la búsqueda de estatus y riqueza, se liberó de las anteojeras que nos pone la ambición. Al abrazar a los marginados y a lo que era despreciado,
los leprosos, las iglesias en ruinas, las criaturas salvajes, descubrió un valor y una conexión donde otros solo veían fealdad, peligro o inutilidad. Su radical desconexión de la cordura mundana le dio una perspectiva única. Una perspectiva que veía la interconexión de toda la creación, la belleza inherente en cada ser y la posibilidad de paz donde otros solo veían conflicto. Y es esa perspectiva, esa forma loca de ver el mundo, la que posiblemente está en el corazón de su legendaria conexión con los animales, incluida la historia del lobo de Gubbio. Porque si volvemos a esa historia, capítulo 4, y a las posibles interpretaciones que exploramos, capítulo 5, tú te preguntas sobre la obediencia del lobo. ¿Fue un milagro literal? ¿Una metáfora? Aquí, te propongo que giremos la lente una vez más. Quizás la clave no está en si el lobo literalmente le obedeció en el sentido de seguir una orden como un perro amaestrado. Quizás la clave está en a qué estaba respondiendo el lobo. Y si la verdadera obediencia del lobo no fue a la autoridad del hombre, ni a una orden verbal comprendida intelectualmente, sino a la pura e incondicional esencia que Francisco representaba en ese momento, a su absoluta falta de miedo, a su intención inequívoca de paz, a la vibración de amor y respeto universal que emanaba de su ser, una vibración tan poderosa y tan ajena a la experiencia habitual de una criatura salvaje que la detuvo en seco. Y si el lobo no obedeció a Francisco, sino que simplemente respondió a un estado de ser tan radicalmente pacífico y no amenazante que su propio instinto de defensa o ataque se desactivó. Imagina que el lobo, esa bestia salvaje, al abalanzarse sobre él, se encontró no con el miedo que esperaba, no con la agresión que conocía, sino con algo completamente diferente. Con una calma tan profunda, una aceptación tan total, una presencia tan impregnada de amor por toda la creación, incluido el lobo mismo, que la criatura simplemente no supo qué hacer. Su obediencia sería entonces una rendición, no a un amo, sino a una fuerza mucho más grande, la del amor desarmado, la de la paz radicalmente encarnada. Si tú te permites considerar esta posibilidad, entonces la historia del lobo de Gubbio se transforma de un debate sobre milagros o metáforas a una profunda reflexión sobre el poder transformador de una perspectiva de vida enraizada en el amor y la conexión universal. La locura de Francisco, esa que lo llevó a renunciar al mundo y ver a cada criatura como hermana, es lo que le permitió encarnar esa paz y ese amor de una manera tan palpable que, según la leyenda, hasta una bestia salvaje respondía a ella. Y esto, tú que vives en el siglo XXI, es donde la historia se vuelve personal y profundamente desafiante. Nosotros, la mayoría de nosotros, nos consideramos cuerdos. Vivimos según las reglas de la sociedad moderna. Trabajamos, buscamos seguridad, seguimos las noticias, nos preocupamos por el futuro de una manera razonable. Nuestra cordura nos ha permitido construir ciudades, desarrollar tecnología asombrosa, entender las leyes del universo, pero esa misma cordura, basada a menudo en la separación, el análisis frío, la búsqueda de beneficio y el dominio, ¿no es la que nos ha llevado a la crisis ambiental de la que hablábamos, capítulo 6? ¿A los conflictos interminables? ¿A sentirnos a menudo desconectados unos de otros y de la naturaleza? ¿Es posible que nuestra cordura sea, en ciertos aspectos cruciales, una forma de ceguera? ¿Una incapacidad para ver las cosas más simples y fundamentales, como la interconexión, el valor intrínseco de toda vida, el poder de la paz radical? Y si es así, ¿podemos nosotros, los supuestamente cuerdos, aprender algo de la locura de San Francisco? ¿Podemos, con nuestra sofisticación y nuestro conocimiento, redescubrir esa perspectiva simple, esa visión de hermandad universal, ese amor desarmado que parecía capaz de pacificar incluso a los lobos? Aprender de su locura no significa necesariamente ir a vivir en el bosque o hablar literalmente con cada animal que encuentres. Significa cuestionar la cordura que te rodea y que habita en ti mismo. Significa atreverte a ver el mundo, la naturaleza, las otras personas, incluso aquellos con los que estás en conflicto, con una perspectiva radicalmente diferente, con los ojos de la hermandad, con el corazón del amor incondicional, con la valentía de la paz desarmada. Significa reconocer que la bestia externa, el lobo en la historia, la destrucción ambiental, la violencia social, a menudo es un reflejo de las bestias internas que no hemos sabido pacificar con amor, sino solo intentar controlar con miedo o fuerza. ¿Te atreves tú a abrazar un poco de esa locura franciscana? ¿A desafiar la cordura que te dice que la paz es imposible, que la naturaleza es solo un recurso, que el amor incondicional es una debilidad? ¿Y si la verdadera sanidad,
La verdadera forma de sanar nuestro mundo herido no está en más de la misma cordura que nos trajo hasta aquí, sino en la aparente locura de un hombre que vio el mundo como familia y cuya paz era tan profunda que hasta las bestias la reconocieron. Esa es la pregunta que te plantea San Francisco hoy. Comenzamos este viaje con una imagen que desafía la lógica, una afirmación que probablemente te hizo levantar una ceja, incluso reír, la de un hombre que no solo hablaba con los lobos, sino que, según la leyenda, ellos le obedecían. Parecía un cuento de hadas, una locura, algo imposible en el mundo real. Hemos explorado la vida sorprendente del hombre en cuestión, San Francisco de Asís, el contraste entre su juventud mundana y su transformación radical. Vimos cómo esa transformación lo llevó a una visión revolucionaria de la naturaleza, viendo a toda criatura como hermana, un concepto plasmado en su cántico. Y nos sumergimos en la historia central, la del lobo de Gubbio, narrando ese encuentro improbable, la bestia feroz deteniéndose, escuchando, asintiendo, poniendo su pata en la mano del hombre como señal de un pacto de paz que duraría años. Hemos analizado las posibles formas de entender esta historia, como un milagro literal, un acto de poder divino a través de Francisco, como una alegoría poderosa, un símbolo de la paz que domestica la violencia, o quizás, aunque menos convincente para explicar todos los detalles, como una serie de coincidencias malinterpretadas. Y hemos reflexionado sobre cómo el legado de esta historia, esta imagen de paz entre hombre y bestia, se convirtió en parte fundamental de la figura de San Francisco, llevándolo a ser reconocido, siglos después, como patrón de la ecología, un faro para una relación diferente con la naturaleza en un mundo que la explota sin piedad. Finalmente, nos hemos atrevido a considerar si su radical forma de vida, su locura a ojos del mundo, no es en realidad la clave, la perspectiva necesaria para enfrentar los desafíos de conflicto y destrucción que nos aquejan hoy, sugiriendo que quizás el lobo respondió no a una orden, sino al amor incondicional que él encarnaba. Después de todo este recorrido, después de desgranar la historia y sus posibles significados, tú te encuentras de nuevo frente a esa imagen inicial, el hombre y el lobo. Y la pregunta sigue ahí, colgando en el aire, sin una respuesta única y definitiva que satisfaga completamente tanto la fe como la razón más estricta. ¿Cómo diablos pudo suceder? O, si no sucedió exactamente así, ¿qué verdad más profunda, más allá de la literalidad de los hechos, encierra este relato que lo ha hecho perdurar y resonar durante 800 años? El cómo exacto, la mecánica precisa de la obediencia de una criatura salvaje a un ser humano, sigue siendo, y quizás siempre será, parte del misterio. Se escapa a nuestra comprensión científica actual. Si te inclinas por el milagro, el cómo es el poder de Dios actuando a través de su santo, algo que solo la fe puede aprehender plenamente. Si te inclinas por la alegoría, el cómo no se refiere a un evento físico, sino a la forma en que la verdad de la paz puede ser tan poderosa que la contamos como si pacificara lobos reales. Si buscas una explicación natural, te quedas con la insatisfacción de los detalles inexplicables. Y si consideras la idea de que el lobo respondió al amor o a una paz radical, el cómo se vuelve menos sobre obediencia y más sobre resonancia, una forma de interacción que nuestra cordura convencional tiene dificultades para reconocer o medir. Y quizás, precisamente en ese misterio no resuelto, en esa incapacidad para encajar la historia cómodamente en nuestras categorías habituales, reside una parte fundamental de su poder y su legado. El hecho de que la historia del lobo de Gubbio persista, a pesar de, o quizás debido a, su improbabilidad racional, nos desafía a ir más allá de lo explicable. Nos invita, o incluso nos obliga, a considerar otras formas de conocer, otras posibilidades en la relación entre los seres, otras dimensiones de la realidad que nuestra visión del mundo centrada en lo puramente material o controlable tiende a ignorar. El verdadero poder de la historia del lobo de Gubbio, cualquiera que sea su verdad final, no está en proporcionarte una respuesta sencilla al cómo, sino en las preguntas que te obliga a hacerte sobre ti mismo y sobre el mundo que te rodea. Te desafía a repensar fundamentalmente tu relación con lo salvaje. Con la naturaleza, sí, esa naturaleza que a menudo tememos, controlamos o destruimos. Y si esa naturaleza, vista a través de los ojos de Francisco, no es solo un recurso o un enemigo, sino una hermana, un hermano con el que puedes buscar la paz? ¿Qué cambiaría en tu vida, en tus acciones, si sintieras esa conexión profunda, esa hermandad universal que él sentía y predicaba? Te desafía, también, a repensar tu relación con la violencia. Con la violencia que ves en las noticias, en la sociedad, en la historia humana, y sí, con la violencia que a veces anida en tu propio corazón, el juicio, la ira, la necesidad de dominar, el miedo que se convierte en agresión.
La historia del lobo nos presenta la posibilidad de que la respuesta a la bestia, interna o externa, no tiene por qué ser más violencia, sino paz, comprensión, incluso un pacto inesperado. ¿Te atreves tú a buscar la paz en lugar de la confrontación en tus propios conflictos? ¿Te atreves a creer en el poder transformador del amor desarmado? Y, por último, te desafía a repensar tu definición de paz. ¿Es la paz simplemente la ausencia de guerra o conflicto? ¿O es, como sugiere la historia de Francisco y el lobo viviendo juntos en el pueblo, un estado activo de coexistencia, de respeto mutuo, de armonía lograda a pesar de las diferencias y los instintos? Una paz que requiere esfuerzo continuo, un pacto que se renueva día a día, basado no en el dominio, sino en una voluntad compartida de vivir en armonía. ¿Qué aspecto de tu vida, o del mundo que te rodea, necesita urgentemente ese tipo de paz activa y comprometida? San Francisco de Asís, el hijo del mercader que se convirtió en el loco de Dios, el hombre que amó a toda la creación y cuya historia más famosa involucra a un lobo que supuestamente le obedeció, nos dejó un legado que va mucho más allá de las estatuas en los jardines o las bendiciones de mascotas. Nos dejó un legado de compasión radical, de pobreza de espíritu que libera para amar plenamente, y de una visión de hermandad universal que es, en nuestro tiempo de crisis y división, radicalmente relevante y profundamente desafiante. Su locura nos invita a cuestionar nuestra propia cordura, a preguntarnos si nuestra forma razonable de vivir no es, en realidad, la causa de los problemas que intentamos resolver. La historia del lobo no te da una respuesta fácil sobre cómo cambiar el mundo, pero te da un espejo y te pregunta, ¿qué bestia necesitas pacificar? ¿Qué pacto de paz necesitas hacer? ¿Qué parte de la locura de Francisco necesitas abrazar para ver y sanar tu propio mundo, aunque sea un poco? El misterio del lobo que obedeció a San Francisco permanece. Es un enigma, una historia al borde de lo imposible que nos llama a la maravilla, a la duda y a la reflexión. Y ahora, después de haberla explorado juntos, la pregunta final, la invitación a que tú continúes este diálogo en tu propia mente y quizás con otros, es simple. ¿Qué piensas tú? Después de todo lo que hemos visto, ¿te inclinas más hacia la idea del milagro, de la alegoría, o crees que hay otra explicación que abarque mejor esta historia increíble? Y, quizás más importante, ¿qué te inspira la historia de San Francisco y el lobo hoy en día, en tu propia vida, en este mundo? Déjame saber lo que pasa por tu mente. Tu perspectiva es la siguiente pieza del misterio.